Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al tanque del ejército italiano, el C1 Ariete. El C1 Ariete es el carro de combate principal del ejército italiano. Recibe su nombre en honor a la 132ª Divisione Corazzata, Ariete, del Regio Ejército Italiano, la cual quedó completamente destruida durante la Segunda Batalla del Alamein en 1942. Es desarrollado por el consorcio formado por Iveco, Fiat y Oto Melara. El chasis y el motor son producidos por Iveco, mientras la torre y los sistemas de control de tiro lo fueron por Oto Melara. Está equipado con lo último en sistemas de computación electrónica y control automático de tiro, que le dan capacidad de abrir fuego en movimiento posibilitándole entrar en acción día y noche independientemente de las condiciones climáticas. Las entregas se planearon para 1993, pero en realidad se llevó a cabo en 1995 debido a los retrasos, siendo la última entrega 7 años después, en agosto del 2002. En las inmediaciones de los años 80, el ejército de tierra de Italia tenía la necesidad de reemplazar su parque de blindados. El ejército encargó un carro de combate moderno, que pudiera cumplir con las obligaciones con la OTAN y estuviera al nivel de sus contrapartes alemanas, el Leopard 2 y estadounidenses M1 Abrams. Debía reemplazar a los carros estadounidenses M60 Patton, el alemán Leopard 1 y el local OF-40, una copia bajo licencia casi idéntica del Leopard 1 alemán, pero con mejoras sustanciales en su motorización y sistemas electrónicos. A principios de la década de 1980 Italia tenía 920 tanques Leopard 1 y 300 M60, mientras la URSS tenía en servicio tanques T-64, T-72 y T-80 para los cuales los tanques italianos no eran un problema. Y se esperaba llegaran pronto los T-72B y T-80U. Además, se quería un tanque que pudiera ser exportado, lo cual no fue posible con los Leopard producidos localmente debido al veto alemán. Con esto la compra del Leopard 2 quedaba descartada. Se quería comprar unos 700 tanques, pero ante los elevados costes del programa se decidió ponerlo en servicio como carro principal de batalla, pero construyéndose tan solo 200 unidades, y posponiendo cualquier construcción y mejora adicional en el futuro. El Ariete puede alcanzar blancos estacionarios y en movimiento en ambientes diurnos y nocturnos, inclusive si el blindado se halla en posición estática o en marcha. El armamento principal lo compone un cañón de longitud de 44 calibres, estándar OTAN de 120 mm, de ánima lisa y manufacturado por la firma local Otteo Breda. Tiene en su composición un manguito térmico, un sistema de extracción de los gases del disparo, y un sistema de blanco de referencia en la punta del mismo. Aparte el cañón está estabilizado en 2 ejes por un sistema hidráulico de servoejes, e incluso puede disparar todos los tipos de munición disponibles para los países del pacto OTAN, que incluye munición tipo APFSDS, sabo de descarte estabilizado con aletas perforantes, y del tipo EAT alto explosivo anticarro. El blindado cuenta con un total de 42 proyectiles de 120 mm, de los cuales 15 van dispuestos en la torreta para su uso inmediato, y 27 son localizados en el casco para uso posterior. El C1 Ariete está dotado con 2 ametralladoras de 7.62 mm OTAN, una de las cuales va montada coaxialmente al cañón y otra para la defensa antiaérea encima de la torreta, operada por el comandante del carro. Entre ambas ametralladoras disponen de 2.500 cartuchos. La torreta y la elevación de las armas son controladas por un sistema electrohidráulico, con otro de respaldo y de acción manual para el caso de que el sistema falle o deje de funcionar debido a un impacto. El Ariete monta un sistema de lanzagranadas accionado eléctricamente, a ambos lados del casco de la torreta en una posición de tiro hacia el frente. Este blindado está equipado con un sistema de alerta ante ataques de misiles anticarro, denominado RALM, con activación por láser y con receptores del mismo tipo que son fabricados por la firma Marconi Spa. Las cabezas del sistema RALM de sensores van situadas en el frontal de la torreta y tienen una cobertura de 360 grados del teatro en el que se despliegue. El casco y la torreta son de piezas de acero de alta resistencia soldadas,
con una considerable adición de protección en el arco frontal. Los tripulantes disponen a su vez de un sistema de protección ABQ para entornos de combate en donde se solicite, y cuyo desarrollo fue llevado a cabo por la firma local Secure SPA con sede en la ciudad de Roma. El peso relativamente ligero del Ariete se debe a la exigencia de emplear el mismo motor Fiat de otros blindados. Además del ahorro logístico, esto ayudó a reducir el consumo y facilitó el transporte y la movilidad sobre puentes. Pero esto se obtuvo en parte a expensas de movilidad y del grosor del blindaje. Se intentó compensarlo con un buen perfil balístico del casco, pero planteó dudas sobre su capacidad para sobrevivir en combate frente a un enemigo bien equipado. El sistema de control de tiro es manufacturado por el fabricante local Officine Galileo. La denominación es Turms FCS, e incluye sistemas de visión día-noche, con un periscopio estabilizado para el comandante del carro con visión panorámica, otra similar para el artillero con sistemas de visión térmica y telemetría láser y una computadora de tiro digital incorporadas a sus aparatos de control. El puesto de mando del comandante del carro, situado a la izquierda de la torreta, está equipado con un sistema de visión panorámica estabilizado y un monitor de televisión, que exhibe las imágenes del sistema térmico de visión de las miras del artillero. Las miras del comandante, montadas en el techo de la torreta, tienen una visión de 360 grados y un rango de elevación desde los -10 hasta los +60 grados. El puesto del conductor va equipado dentro del casco y a la derecha de este tiene en su conjunto de control 3 periscopios, uno de los cuales cuenta con sistemas de visión diurna-nocturna con capacidades activas pasivas. El C1 Ariete es propulsado por un motor de la marca Fiat del modelo V12 MTCA, turbocargado y de 12 cilindros, de combustible diésel que despliega unos 1270 HP. Cuenta además con un sistema de transmisión automática, construido bajo licencia de ZF, con 4 marchas adelante y 2 en reversa, el cual incorpora un control de tracción y un retardador hidráulico de respuesta. Los conjuntos de las orugas de marcha consisten en juegos duales de 7 rines recubiertos de goma alineados, con 4 piñones de retorno en cada lado. Las cadenas son del tipo de doble pinado y fueron diseñadas por la firma alemana DIL. La suspensión consiste de un sistema mixto de barras de torsión y de amortiguadores hidráulicos situados en cada lado de ambos brazos. El C1 Ariete en marcha es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 65 km/h y puede superar obstáculos con una inclinación máxima de hasta el 60%. La capacidad de vadeo es de 4 metros con preparación y de 1,25 metros sin preparación. Durante los primeros años de funcionamiento, el Ariete mostró algunas deficiencias con respecto al motor. El motor V12 Fiat Iveco MTCA es en realidad un acoplamiento de 2 motores V6, utilizados por varios vehículos del ejército italiano como el Centauro y el Dardo. Como resultado, produce menos potencia que la mayor parte de diseños occidentales contemporáneos. El motor del Ariete tiene que funcionar a altas RPM para funcionar bien, reduciéndose así el tiempo entre averías. Se está trabajando actualmente en la actualización de mitad de vida. Se han llevado a cabo la actualización del motor llevándolo a 1500 caballos y en sistemas ópticos y de puntería. Unos 125 tanques recibirán nuevos sistemas ópticos, radios y equipos de navegación modernizados. Además, los sistemas de propulsión y frenado, los engranajes de reducción final, la suspensión, el sistema de combustible, las orugas y el sistema de aguas residuales también recibirán una revisión y actualización. La mejora del blindaje es uno de los aspectos clave de la actualización, ya que se hace especial hincapié en la protección de los salientes laterales del vehículo y se incluye blindaje reactivo junto con escudos en los laterales y en la torreta. El objetivo es mantener la flota operativa hasta 2040. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.